empezar al tiro. Así que dale nomás, Jenny. Habemos dos Jennys. Jenny Flores. Ya, ahí sí. Bienvenida. Bienvenida a todos que se van sumando también. Ya, gracias, Señor, por este tiempo precioso, por las buenas nuevas, Señor, por la continuidad de la escuela bíblica, Señor, durante el año que nos compartía Alex, Señor, gracias. Pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia esté en medio nuestro, que nos enseñes, que pongas en nosotros, Señor, el querer como el hacer en todas las cosas, Señor, y que abras nuestra mente, Señor, para estar cautiva ahí, llevada a todo pensamiento a ti, a tu obediencia, Señor, para escuchar de lo que tú, de tu buen corazón, como buen Padre, tienes para nosotros en esta hora, Señor. Pido que allanes el camino de aquellos que están a lo mejor en trayectos, Señor, de los que están en casa, a lo mejor cansados, que renueve sus fuerzas, Papito amado, y que por sobre todas las cosas tengamos un tiempo de bendición en conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Jenny. Y como ya todos sabían por el mensaje que les envié por WhatsApp, y por el calendario que también habíamos compartido en el principio, en el día de hoy nos corresponde la temática guerra espiritual, y la verdad de las cosas es que este tema en particular a mí me apasiona un montón. Es uno de mis temas favoritos de la vida cristiana, pero antes de empezar con cualquier definición o con revisar cualquier cosa de guerra espiritual, me gustaría saber qué entienden ustedes por guerra espiritual y qué experiencias han tenido en guerra espiritual. Y aquí, por supuesto, no hay una respuesta equivocada, no estoy buscando una respuesta específica tampoco, sino que quiero construir a partir de varias cosas que podamos tener en común. Así que, no sé quién quiera partir antes de que comience la dedocracia. Muy bien, Elisa. Comenzamos con la dedocracia. Ya, justo iba a tomar el teléfono para hablar. Bueno, en la guerra espiritual, yo entiendo que nosotros estamos en una guerra espiritual porque son dos reinos, ¿ya? Son dos reinos que se contraponen. Y a ver cómo, bueno, cortito, porque en realidad yo creo que tú nos vas a explicar mucho mejor. Pero yo siento que cuando hablamos de guerra espiritual es someternos a Dios en todo lo que Él dice, en todo lo que Él nos demanda, y someternos al Señor, y eso nos hace estar en una continua guerra, porque el enemigo siempre quiere atacarnos y quiere sacarnos de nuestro foco con fortalezas, con cosas que se levantan, ¿cierto? Con ideologías, con sutilezas, como dice la palabra. Eso por un lado, pero por otro lado también hay una guerra espiritual que tiene que ver con echar fuera demonios, ¿cierto? Hay una guerra que es así. Bueno, ¿qué experiencia tengo yo? Eh, Harta experiencia, o sea, no harta, varias experiencias, no que tenga harta, varias. Contar alguna que quizás cuando estaba, yo siempre cuento, cuando estaba allá en Viña, nosotros estábamos con el apóstol Carlos Sandoval, y recuerdo que una vez fuimos a hacer guerra espiritual, se juntó toda la iglesia, un grupo se quedó orando en la iglesia, y otro grupo salimos a nuestra población donde vivíamos, fuimos de noche, y fuimos a orar. eh, Recuerdo que nosotros, yo comandaba un grupito de mujeres y había muchos grupos dispersos por la población. Y nosotros orábamos y pedíamos al Espíritu Santo que nos mostrara qué espíritus se movían en ese lugar, ¿ya? Y recuerdo yo que donde el espíritu donde nosotros estábamos había brujería, ya donde nosotros estábamos en ese lugar había personas que hacían brujería específicamente ahí. Bueno, de hecho tuvimos algo sobrenatural porque estábamos orando y de pronto yo veo que una hermana abre los ojos y dice, Señor, guárdanos. Y yo miro y veo que vienen 6 hombres ya hacia nosotros, y en la noche venían acercándose, pero cuando llegaron donde nosotros se disolvieron. Yo miré y no estaban en ninguna parte. Nosotros estábamos orando.
Y bueno, y nuestra oración yo recuerdo que era, Señor, en nombre de Jesús, atamos todo espíritu, lo atamos de mano, lo atamos de pie, y que le ordenamos que aquí ya no tiene nada que hacer, cancelamos la obra, en fin. Y mientras nosotros hacíamos eso, en el grupo que estaba en la iglesia, donde estaba el pastor con otro grupo intercediendo, ellos iban recibiendo, decía, en el grupo liderado por la hermana tanto, está pasando esto y esto y esto. Y en el grupo donde está, y eso fue tremendo, porque era todo confirmación y realmente fue tremendo. De hecho, había un abuelito, un bautista, y él partió con un grupo también y salieron unos perros a ladrar y él les dijo, cállense en el nombre de Jesús, y todos los perros se quedaron callados. Sí. Y para él así fue, pero tremenda experiencia también. Bueno, pero eso es cortito, hay muchas cosas más, pero hay hartas cosas donde nosotros, el pastor que nosotros teníamos incursionaba bastante en guerra espiritual. De hecho, había muchas liberaciones, casi todos los domingos, o la mayoría del tiempo había liberaciones en la iglesia, había manifestaciones, liberaciones, sí. Me tocó estar presente en varias. Eso. Aleluya, qué lindo, qué Sí. divertido. Eso me encanta de guerra espiritual, precisamente por todas estas experiencias locas que se viven y que están fuera de nuestro parámetro común y corriente o de nuestra vida cotidiana. Quiero preguntar de los presentes si es que hay alguien que jamás haya oído algo de guerra espiritual, que en realidad no sepa así como casi nada de qué significa guerra espiritual. Si me puede ahí mandar, hacer una ceñita, poner algo en el chat, sería ideal para ver desde dónde partimos, porque lo que comparte Elisa tiene que ver también con su experiencia personal, y a pesar de que estamos todos en la viña desde hace un buen rato, la mayoría de nosotros, nuestra forma de hacer guerra espiritual en la viña es un poco distinta al cotidiano de la iglesia más tradicional, entre comillas. Entonces quiero saber si es que hay alguien que no sepa absolutamente nada de guerra espiritual, algo que jamás, tal vez ha escuchado hablar, pero en realidad no tiene dudas, no sabe qué es. Elisa nos dio ahí nos dio un muy buen punto de partida. Ella habló de 2 reinos, habló de experiencias, habló de orar, de espíritus, de autoridad, de realidades espirituales, de hartas cosas que parecen ser súper comunes y corrientes para quienes somos cristianos, pero cuando nosotros las compartimos con alguien que no es cristiano, como que es difícil explicarlo. Entonces, si yo no soy capaz de explicarlo en fácil, tal vez necesito darle esa vuelta para poder entenderlo mejor yo también. Yo me acuerdo que le decía a mi psicólogo en una ocasión que yo lo había escogido a él porque él no era cristiano y necesitaba yo personalmente en esa temporada dejar de sobreespiritualizar todo y traerlo más al ámbito natural. Y eso me ayudó un montón. Pero esa es una historia de otro lado que en algún momento lo compartimos un par de veces antes, pero en fin. Guerra espiritual. ¿Hay alguien que no sepa nada de guerra espiritual? ¿No? Súper, súper. Entonces le voy a preguntar a Giovanni qué sabe él de guerra espiritual, qué entiende, más o menos qué conceptos maneja. Hola, buenas noches. Nosotros personalmente aquí en la familia hemos tenido una guerra espiritual y sé de lo que se trata. Eh, Hemos luchado con eso por unos 2 años, bueno, y nosotros proclamamos acá, oramos, tomamos una palabra y repelemos en contra de ese espíritu. Más allá de una enfermedad, los médicos hacen una cosa, pero nosotros hacemos la otra parte, que es luchar contra esa cosa maligna que, que desencadenar y desatarse de una vez, y es con la palabra, como se dijo el domingo pasado en la iglesia. La palabra es la única que... Eso. Súper. También súper clarito al respecto de los conceptos más elementales, ¿no? Que efectivamente es una lucha, que efectivamente
necesitamos de la palabra, que vamos a proclamar, que vamos a reprender, y que son varias cosas que se hacen. ¿Ya? Entonces vamos a partir la presentación con el primero de los puntos, y que este primer punto, o esta primera diapositiva, está tomado de un libro que se llama Guerra Espiritual, y el autor es Dean Sherman. Este libro, cuando yo lo leí como en abril, mayo más o menos, y a quienes me siguen en Instagram, yo compartía así, avanzaba 2 páginas y sacaba una foto y la subía, porque el libro, amigo, es súper, súper potente, súper práctico, y de hecho la primera parte tiene hartas citas que yo copié textuales. La primera cita que quise copiar textual dice: nunca ha bastado con creer simplemente un conjunto de doctrinas escritas en un trozo de papel. Lo que creemos debemos también vivir, debemos abrazar estas verdades, creerlas y aprender a sentarnos con Dios. ¿Por qué? Porque como bien decían todos, y como bien sabemos todos, y porque se nos ha predicado de esta manera, y porque lo hemos vivido en carne propia, y como dice el pastor también, vivimos en un mundo espiritualmente antagónico. ¿Esto qué significa? Significa que está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz, a pesar de que ahí hay un detallito importante respecto del uso de mayúsculas y todas estas cosas súper interesantes que tiene la Biblia siempre, pero que tenemos esta tensión. Me acuerdo que en el primer Cultura de Reino que hicimos, hablamos de la teología del reino, y hablábamos de esta constante lucha o pugna entre lo que Dios dijo que sucedía, lo que Dios dijo que ya es, y las cosas que nosotros vemos en la realidad cotidiana. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que Satanás fue vencido, porque así lo dice en la Escritura, que cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, todas las potestades fueron llevadas cautivas, y todo lo que dice la Biblia que es verdad, pero que cuando nosotros lo vemos en la vida cotidiana, no es que eso no sea verdad, es que está manifestándose de manera distinta. Entonces, esta tensión que nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, necesariamente tenemos que contrastarlas a la verdad de la palabra. Y como bien dice la diapositiva, en realidad, ser cristiano tiene todo que ver con lo que Dios ya dijo, con lo que Dios ya hizo. Y que en ningún momento se trata de simplemente reunirnos para leer y comentar lo que la Biblia dice nomás. Evidentemente, vamos a hacer esto, vamos a reunirnos, vamos a comentar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, y podemos sacar miles de teorías, miles de doctrinas, pero todo esto es letra muerta si es que finalmente yo no vivo de acuerdo a lo que la palabra dice o la palabra nos enseña. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos enseña es que tenemos una realidad espiritual y que tenemos una autoridad espiritual. Y dice Dean Sherman, como bien dice la diapositiva, que nuestra autoridad espiritual es tan real y tan legal como es el matrimonio. No es un concepto, no es una idea, es una realidad. Si la Biblia dice que tú y yo tenemos autoridad, es porque tenemos autoridad. Por lo tanto, yo no puedo decir, yo no me siento con la autoridad de hacer o no. Porque es como que usted me dijera, todos los que están casados, y me dijeran que yo no me siento estar casado hoy día. Yo no siento que hoy soy esposo de tal o esposa de tal. Eso no funciona así. Eso es una realidad. La realidad es que tenemos autoridad. La realidad es que en el caso de los que están casados, usted está casado 24/7, lo siento, no. Usted está casado porque así es. Punto final. Lo mismo con la autoridad. Tenemos autoridad en Cristo porque así la Biblia lo enseña y no hay vuelta que darle. Las cosas son como son. Y si tenemos autoridad, necesitamos hacer algo con nuestra autoridad. Aquí tomé este trocito del libro que es súper incendiario, pero que es súper cierto, que dice
¿Qué pasaría si llego a casa y veo que me están robando? Llamo a la policía y ellos vienen deprisa, pero para mi sorpresa, se paran en la acera y comienzan a cantar que tienen autoridad. Mientras tanto, roban mi casa. Aunque parezca ridículo, dice el autor, esto es lo que hacemos los cristianos. Hablamos de autoridad, cantamos y proclamamos a gran voz que tenemos autoridad, pero no la ejercemos, porque hay una gran diferencia entre tenerla y ejercerla. Qué buen ejemplo, Alex. Lo aplaudo. Sí, como les digo, este libro, de verdad, si tienen la oportunidad de leerlo, sería muy, muy, muy bueno. Porque ahí entra en detalle respecto de hartas cositas, y que de hecho es súper ameno de leer, es muy sencillo, pero trae unas revelaciones respecto de la verdad de Dios que es súper práctica, y eso es lo que necesitamos al final. El libro se llama Guerra Espiritual, y el autor es Dean Sherman. Seguimos con este mismo librito, con este mismo autor, y él dice, el combate o la guerra espiritual no es un fragmento del cristianismo, es todo de la experiencia cristiana porque comprende todo lo que hacemos. Ser cristiano es sinónimo, dice el autor, de ser un guerrero espiritual. Y ser un guerrero espiritual es caminar consecuente y victorioso por la vida con Cristo a nuestro lado. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios dice. La Biblia dice que Dios es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Por lo tanto, si yo estoy aquí ahora, Dios está conmigo de la misma manera en la que está ahí con usted. Y eso es una realidad teológica que está en nuestra mente, pero que también es una realidad real, digamos, una realidad práctica. Y quise poner esta aclaración porque cuando nosotros hablamos de victoria en Cristo, a veces pensamos que tener victoria significa que estoy libre de pruebas, libre de tribulaciones, libre de problemas, y la verdad de las cosas es que eso es falso, es una falsa creencia. Como dice aquí la diapositiva, estas personas viven en un mundo de fantasía en donde salvación significa no sufrir. Pero en ninguna parte de la Biblia no hay ningún versículo que diga que no vamos a sufrir. Al contrario, hay un versículo que dice Jesús mismo a nosotros, a sus discípulos y por consecuencia a todos nosotros, que en el mundo vamos a tener aflicción. Y luego dice, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Entonces, esto es una falsa creencia. Cristiana es igual no tener problemas. Y yo estoy 100% seguro que todo esto lo hemos escuchado alguna vez. Lo hemos dicho incluso nosotros mismos. Pero hay un problema en el corazón que nos impide aceptar esta realidad. Vamos a ir entrando de a poquitito en eso. Dice la siguiente diapositiva. Si yo le preguntara a usted si los cristianos tenemos autoridad sobre las potestades, usted probablemente respondería que sí. Estoy seguro que todos nosotros diríamos que sí, que tenemos autoridad sobre espíritus, sobre demonios y sobre todas las cosas esas. Dice, pero ¿qué sucedería si usted tuviera que auxiliar a un endemoniado? ¿Buscaría ayuda de algún ministro de la iglesia? Pregunta aquí Dean Sherman. Dice, esto demuestra que todavía no estamos convencidos de que tenemos autoridad. Por eso no podemos proceder con seguridad, porque en lo íntimo tenemos dudas. Pero ojo, porque no quiero sonar como si tuviese un discurso de condenación, porque tener dudas en lo íntimo se refleja en cada uno de nosotros, con o sin experiencia en liberación, con o sin experiencia en vida cristiana, con o sin experiencia en ministerio, con un puesto de liderazgo o sin un puesto de liderazgo, todos tenemos dudas de que Dios va a respaldarnos, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Entonces no está mal que yo tenga estas dudas, pero está mal
si yo no soy consciente de ellas y busco ir mejorándolas. ¿Por qué? Porque, insisto, vamos a tener siempre dudas de algo. Siempre va a haber algo que esté ahí carcomiéndonos la cabeza, carcomiéndonos los pensamientos, y que va a estar en confrontación a lo que Dios dice. A veces son ¿Vale? enfermedades, sí. Sí, y no será también un poco de temor, yo creo, de repente más que duda, el enfrentarse a un endemoniado. Digo yo porque a veces puede ser el temor a la manifestación, más que, ya, claro, mucho puede decir, sí, yo creo, yo tengo autoridad, pero no la voy a ejercer porque me da miedo la manifestación, puede ser. Sí, pero eso también tiene, es efectivamente temor, pero el temor no nace por el otro nada más. Nace porque en mí hay una seguridad. Si yo conozco algo, no me va a dar miedo afrontarlo, no voy a tener temor. Por lo tanto, si yo tengo temor es porque hay una inseguridad interna, pero esta inseguridad responde a un problema de identidad, básicamente, como en términos muy simplistas, por supuesto. No estoy queriendo decir con esto que si a mí me da miedo tratar con un endemoniado, significa que yo es igual, tengo problemas de identidad así seco y no me siento hijo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todos nuestros problemas cotidianos de la vida cristiana y en particular de la guerra espiritual, todos pasan por el filtro de la identidad. Juan Carlos. Ahí sí. Ahí también no sé si llevarlo al territorio del mito, ¿ya? Pero muchas veces cuando tú te puedes ver enfrentado a una situación como esa, la tradición indica que busque a personas con mayor autoridad o quien tiene el don de liberación o el don de manera de que en el fondo es lo que corresponde, porque eso genera orden. Y Dios es orden y por ende no está en tus manos ya hacerlo porque hay personas de mayor autoridad o hay personas que tienen este don y es plausible que ellos lo hagan. Entonces, next. Es mejor que otro lo haga porque así se dice normalmente o así está institucionalizado. Es una opinión. Muchas gracias, perfecto. De hecho, vamos a abordar ese tema un poquito más adelante, porque lamentablemente, por un asunto de tiempo, no alcancé a poner todo lo que quería colocar sobre liberación y sobre el Ministerio de Liberación en particular. Pero sí, hay que tener hartas consideraciones al momento de ministrar liberación, porque efectivamente no puede ir alguien que no esté preparado para hacerlo. Pero la preparación, lo que vamos a entender por preparación, va a ser distinto de acuerdo a la tradición y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña y nos dice. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice, o lo que yo interpreto de lo que la Biblia enseña o dice, es que el mandamiento de echar fuera demonios es para todos, no es para alguien en particular. Los dones, por supuesto, nos van a ayudar, pero está 100% relacionado con autoridad y con mi experiencia con lo que yo entiendo de autoridad en Dios, ¿ya? Y que no tiene que ver con cargos. Ojo con eso, porque efectivamente, en el ideal, por supuesto, quienes están en posiciones de liderazgo tienen una autoridad espiritual que es distinta. Y distinta no en el sentido de que sea superior o inferior, sino que tiene que ver con batallas ganadas como en otras áreas. No sé si lo conversamos en algún momento en este contexto de estudios bíblicos, pero sí me ha tocado enseñar varias veces en distintos contextos y yo he dicho siempre que si Dios nos libró de algo o nos rescató de algún área en particular de nuestra vida, tenemos sí o sí una autoridad ganada en esa área en particular. Entonces, por ejemplo, si yo fui libre de una adicción, voy a tener autoridad sobre otros y voy a poder ministrar liberación en esta área en particular. Pero eso es meternos en el hilo fino del Ministerio de Liberación y no es el objetivo de momento de esta clase, ¿ya? Así que ahí vamos a tratar de pelotear varias cosillas y tratar de ajustar a la temática que es guerra espiritual, que es como el subtítulo o el título grande, y probablemente en un siguiente Cultura de Reino vamos a tener ahí entre las temáticas liberación, que también es un tema súper entretenido y súper súper entretenido y súper extasiante, hasta podemos decirlo. Seguimos con Dean Sherman y dice,
Nuestros ojos son generalmente dignos de fiar. Generalmente, dice. La Biblia es siempre digna de fiar. Si estoy convencido de que las sillas son reales, cuánto más convencido debería estar cuando la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si yo sé que estamos frente al computador o frente al celular y eso es una realidad, cuánto más reales debiesen ser lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Ahora, a eso me refiero con las creencias del corazón, al final de cuentas, porque yo en la mente lo sé. Yo sé que Dios me provee. Yo sé que Jehová sana. Yo sé que Jehová Jireh, Rafa, Nisi, Sabaoth y todos los nombres en hebreo que se me ocurre y que me acuerde, todas esas son verdad. Todas. Pero en mi corazón no lo sé. ¿Por qué? Porque probablemente no lo he experimentado, y gloria a Dios porque no he experimentado ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo no puedo tener revelación de que Dios sana si es que a mí no me ha sanado de nada. Si yo no sé, por ejemplo, todas estas personas que han sido libres de cáncer, todos ellos tienen una revelación distinta de cómo Dios sana versus alguien que no ha sido sanado, que su sanidad máxima ha sido un resfrío. No lo puede dimensionar, porque está fuera de sus capacidades mentales y está bien, porque así funciona. Quienes han sido liberados de AMS tienen una autoridad para poder llevar a otros a la libertad de la atracción del mismo sexo. Distinta de quienes no han tenido este quebranto y no comprenden cómo funciona la mente de este quebrantado. Y esa es una autoridad que es distinta. Y esto me encanta de verdad de la vida cristiana, porque cada uno de nosotros tenemos autoridad, todos. Pero nuestra forma en la que se manifiesta nuestra autoridad es distinta. Es distinta. Que sea distinta no significa que sea inferior o superior de la autoridad de otro. Ojo con eso. Seguimos. ¿Cómo abordamos la guerra espiritual? Ya tenemos estos conceptos, ya tenemos estas definiciones, ya tenemos todo lo que hemos dicho y que el libro de Tim Sherman nos ayudó un montón para poder entrar en discusión. Tenemos tres alternativas: desde el misticismo, desde el racionalismo o desde el cristianismo. ¿A qué me refiero con desde el misticismo? Me refiero básicamente a las culturas más orientales y a culturas más tradicionales en cuanto a indigenismo, en donde todo, absolutamente todo, es sobrenatural, en donde todo, absolutamente todo, solo tiene una causa en el ámbito espiritual, que no hay nada, que no existe nada que no sea, que no pase por el raciocinio. Entonces, nosotros como cultura occidental, chilenos, en el 2022, es súper difícil para nosotros comprender cómo es que funciona la mente de alguien que es más místico, porque nuestra cultura occidental nos hace ser mucho más racionales, versus alguien que está en Asia, por ejemplo. Por eso es que las culturas asiáticas principalmente tienen todos estos cultos a estos dioses y tienen mucha afinidad con el hinduismo y con la nueva era y con todas estas cosas medias raras, porque su mente o su cosmovisión es mucho más mística. Desde el otro extremo tenemos el racionalismo. Y en el racionalismo está mucho más enfocado en la razón, pero que esté enfocado en la razón no necesariamente tiene que ver con que sea más razonable. Me explico un poco más. Quienes piensan desde el racionalismo
van a asumir que todo tiene una explicación lógica y racional. Todo, absolutamente todo. Por lo tanto, no existen milagros, no existen sanidades, no existe nada de nada, porque no hay una explicación lógica. Este es el otro extremo. Nosotros como cultura occidental, como chilenos en el 2022, o personas que viven en Chile en el 2022, tendemos a irnos más por esta área, por esta corriente filosófica, por la del racionalismo. Pero eso no significa que sea una verdad. Les doy un par de ejemplos. Si nosotros vamos a las escuelas y les preguntamos a los niños ¿de dónde salió el ser humano? Muchos de nuestros niños van a decir, nacimos del mono. ¿Por qué? Porque la cultura enseña a través de los colegios que la teoría de la evolución, pensada como la macroevolución, de que una especie cambió a otra, es una realidad. Y se cuenta como una verdad absoluta. Incluso se tiende a omitir el hecho de que la evolución es una teoría y que se llama, el nombre completo es teoría de la evolución. Y lo dicen, no, esta es la teoría de la evolución, pero esto es lo que pasó, dicen. Nuestros niños, afortunadamente en la escuela bíblica, les enseñamos acerca del creacionismo y acerca del diseño inteligente. Por lo tanto, nuestros niños en la escuela bíblica al menos alguna vez han escuchado que nosotros no nacimos del mono y la mona, como dice ahí el niño predicador en sus videos. Sino que en realidad fuimos pensados y diseñados por Dios. Y claro, no tenemos todas las respuestas respecto de cómo es que salió de una sola pareja de seres humanos toda la raza humana. Tal vez no tenemos esa respuesta, pero si nosotros preguntamos a nuestros estudiantes chilenos en los colegios, muchos de ellos van a decir, salimos del mono y la mona. Pero si nosotros llevamos esta pregunta a, no sé, a la selva en Brasil, y nosotros le decimos a los niños en la selva de Brasil, nosotros descendimos del mono, se van a reír en nuestra cara. Se van a reír en nuestra cara. Si nosotros planteamos esto que estamos conversando de esta misma manera, que es una teoría, que planteamos sobre el diseño inteligente, se lo presentamos a un profesor no cristiano, nos van a mirar con cara de religiosos. Ustedes no saben nada, usted es un ignorante. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente, va a decir que esto es así. Comprobación de dónde, nadie sabe, porque en realidad no está comprobado. Es una teoría. Pero no nos vamos a meter en esa discusión, que también es súper interesante, porque en realidad el punto al que quiero abordar es que estos dos extremos están en el opuesto. Y cuando yo me digo que necesitamos tener una visión cristiana, me refiero a que estos dos extremos se juntan en un punto común en donde el cristianismo es capaz de dar respuesta, en donde la vida cristiana, en donde la escritura nos enseña que hay algunas cosas que tienen un origen animal o natural, otras que tienen un origen espiritual. ¿Por qué pongo como el cristianismo como una tercera vía de abordaje? Me invitaron a enseñar en jóvenes para este sábado y parte de lo que quiero enseñar tiene que ver con que hay cosas que la Biblia están y que la cultura se ha encargado de sacarla y abanderarse. Por ejemplo, feminismo. La base del feminismo, la base más elemental del feminismo, que tiene que ver con igualdad, con el rechazo del patriarcado a nivel de corrupción, a nivel de violencia, todas esas ideas son ideas cristianas. Todas.
Y que por lo tanto, cuando un cristiano dice, no, yo no soy feminista porque soy cristiano, no está diciendo, yo estoy en contra de validar a la mujer en el trabajo, de otorgarle posiciones de poder. No es distinto. No es distinto. Entonces, debo yo entender que si yo digo, no, es que yo soy animalista, en realidad no soy tan animalista, soy cristiano, porque la creación está bajo mi dominio, y por lo tanto yo debo administrar y ser mayordomo y buen mayordomo, y ser un buen mayordomo del planeta es igual a la base elemental de los animalistas, o de los ecologistas, o de todas estas culturas que parecen ser súper como abiertas y de proteger la naturaleza y proteger al ser humano y todo eso es Biblia, todo eso es idea de Dios. Si hay algo bueno en la tierra, en la sociedad, en la cultura, en lo que sea, si hay algo bueno, es porque Dios lo pensó primero. Entonces, spoiler alert para ahí, para Carla que vaya joven, supongo, el sábado. Y para la Connie también. Entonces, ¿cómo vamos a abordar la guerra espiritual? No desde el misticismo, por supuesto. Por lo tanto, cuando yo digo que no vamos a abordar desde el misticismo, estoy diciendo, no todo es demonios, no todo es solo espiritual, pero tampoco no todo tiene un sentido lógico racional. A pesar de que sí hay algunas cosas bien lógicas racionales que van a aparecer entre medio. Dice, si somos cristianos religiosos, perdón, solo cristianos religiosos tienen miedo de hablar sobre lo sobrenatural. El mundo conoce lo sobrenatural y habla del sobrenatural. Dios mismo habla de lo sobrenatural, y si no quisiera que habláramos de ello, no estaría la Biblia. La Biblia es una creación sobrenatural. No es normal, no está dentro de la lógica humana y racional que hombres que no se conocieron en distintas épocas de la historia del universo y de la humanidad, escribieron cosas que ocurrieron después y que fueron confirmadas en el Nuevo Testamento. No es normal. El cristianismo sin lo sobrenatural no es bíblico. El evangelio es locura porque es sobrenatural. Y si predicamos sin lo sobrenatural, estamos siendo solo coach motivacionales. Solo coach motivacionales. Y con sobrenatural no me refiero exclusivamente a que brazos crecieron, o que piernas crecieron, o que un ciego recibió la vista, o que, no sé, cualquier cosa, que cayó maná del cielo, que cayó polvo de oro. Todas esas cosas sí, son sobrenaturales, pero la principal obra sobrenatural de nuestra vida cristiana es que Dios nos amó, y sin tener nosotros ninguna, pero absolutamente nada que Dios pueda decir, no, yo voy a salvar a esta persona porque él hizo mérito. Ni uno de nosotros tiene un mérito, ni uno solo. La Biblia dice literalmente que Dios tomó de lo más desechado, de lo más vil, escogió. Y eso somos nosotros. Y no porque yo sepa que soy de lo desechado y de lo vil, me voy a comportar como un desechado y como un vil. Porque Dios me rescata de eso para ser como Él. La gracia, no me acuerdo a quién le escuchaba, creo que fue un podcast, no sé, fue una prédica, pero que la gracia sea gracia es escandaloso. Es un escándalo que Dios nos haya perdonado y que nos haya amado. Es un escándalo la gracia. Y por eso me encanta, porque, insisto, ninguno de nosotros tiene ni un mérito, ninguno de nosotros hace algo bien por sí mismo, solo es obra y gracia del Espíritu Santo en nosotros. Y qué alegría ser conscientes de eso. Qué alegría saber que, a pesar de mí mismo, Dios me ama. A pesar de mí mismo, Dios utiliza mi vida para bendecir a las personas. Qué
maravilla de Dios tenemos. Qué maravilla de Dios tenemos. Y me emociona pensar esto y analizar esto, porque de verdad, hermanos queridos, no hay ni un mérito en nosotros. Y que Dios nos haya escogido es una obra sobrenatural. Es sobrenatural. Así que predicar sin lo sobrenatural, herejía. Seguimos. Guerra espiritual, como aquí dice, no es pelear contra demonios. Es pelear con quién va a determinar la realidad de la tierra. ¿Es el cielo o son las tinieblas? Todo se trata de escuchar a Dios y de batallar por y con sus palabras. Solo esto. Todo se trata de escuchar la voz de Dios y de batallar por las palabras, por recibir una palabra, por recibir una bendición, como peleaba Jacob o Israel. Y todo es pelear con sus palabras. Ustedes saben que a mí me gusta harto discutir hartas cosas y que a veces me meto en algunas discusiones solo por el hecho de querer meterme nomás, que meto cuchara ahí porque sí. Y entre que me gusta y que no me gusta, cuando alguien dice, no, es que declarar es... ¿Dónde dice la palabra que hay que declarar? Claro, no lo dice literalmente en ninguna parte, pero cuando yo digo, esto es un lápiz azul, estoy declarando algo. Y si yo digo, yo declaro que este lápiz es azul, claro, no necesito decir yo declaro, porque es azul, es así. Recuerden nada más que yo soy profe de lenguaje. Y en lenguaje hay algo que se llama acto declarativo. Cuando una persona está en el altar y está frente al oficial civil, si el oficial civil no dice, los declaro marido y mujer, por mucho que esté la ceremonia completa, esas personas no están casadas. Por mucho que firmen el acta, si el auxiliar civil no dice, los declaro marido y mujer, no están casados. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. Entonces, el oficial civil podría decir, yo los declaro marido y mujer como los dice, o podría decir, ahora, a partir de ahora, son marido y mujer. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ahora, si se trata de declarar algo, si vamos a declarar algo, lo que declaramos es la palabra de Dios, no otra cosa. No me voy a poner a decir, yo declaro en el nombre de Jesús que voy a tener un auto 0 kilómetros fuera de mi casa. Si pasa, gloria a Dios por eso. Insisto, gloria a Dios por eso. Pero, ¿dónde está la palabra aquí? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está mi sustento bíblico? Como decía el pastorcito el domingo, y me encantó de verdad la prédica del domingo porque era la antesala de todo esto que estamos conversando. Si vamos a hablar de guerra espiritual, hablamos Biblia en mano. Biblia en mano. No la experiencia. La experiencia personal es súper enriquecedora, es súper linda, nos da luces de muchas cosas que hay que hacer, pero nuestra guía es la palabra. Nuestra guía es el Espíritu Santo que nos revela la palabra. En fin, me emocioné, ¿eh? Siguiente diapositiva dice, las personas que practican el mal, lo practican pensando que es algo bueno. Están enceguecidos. Y aquí puse dos citas súper importantes. La primera es 2 Corintios 4:4 y la segunda es Efesios 4:17 y 18. Lo que dicen estas palabras básicamente es que la humanidad está enceguecida, que no... Hay otro versículo que dice, las personas no saben distinguir ni entre su derecha ni su izquierda. Corintios dice que aquí que es Satanás el que enceguece el entendimiento de las personas, pero el punto está en que el mal existe y las personas practican el mal pensando en que están haciendo el bien. Ninguno de nosotros aceptaría abiertamente que hizo una maldad porque quiso. Porque quienes hemos sido sorprendidos haciendo algo malo, siempre lo justificamos. Siempre vamos a justificar o vamos a intentar justificar. Por lo tanto, cuando estamos hablando de guerra espiritual, tenemos que tener dos cosas súper en claras. Lo primero, el enfoque siempre es Jesús.
siempre es lo que Dios está diciendo, y siempre es la pelea por la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Y que todo lo malo que hacen personas, lo hacen pensando en que están haciendo las cosas bien. Y puse estos dos versículos a propósito porque aquí hay una realidad que tiene que ver con el mundo espiritual y que tiene que ver con el mundo de las tinieblas. Ahora, insisto, la guerra espiritual no es pelear contra demonios y contra espíritus. Esto es parte de, pero no es sinónimo. No es que yo digo, vamos a hablar de guerra espiritual, es igual como derrotar demonios. No, es guerra espiritual, 2 puntos, significa cómo se determina la realidad de nuestra vida cotidiana. Lo va a determinar el cielo, lo va a determinar las tinieblas. ¿Quién lo va a determinar? Y nosotros ahí somos agentes, son simplemente personas que están en medio de esta batalla cósmica, como dice ahí un autor. Yéndonos súper en lo práctico, súper en lo práctico. Nosotros podemos identificar 3 tipos de guerra espiritual. La primera es en el ámbito personal. La guerra espiritual en el ámbito personal tiene que ver simplemente con la libertad que nosotros experimentamos. Dice la diapositiva, cuando te haces libre en algún ámbito es para alcanzar aún más libertad, sin conformarse con lo adquirido, tal como Israel conquistaba lugar tras lugar en el Antiguo Testamento. Cada vez que Israel se estancaba en algún sitio, habían problemas, siempre. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba empujando hacia la tierra prometida. Queridos amigos, hermanos, amados todos, ¿cuál es la tierra prometida para ti hoy? ¿Qué es lo que Dios te prometió? ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde Dios te está llevando? ¿Por qué lo pregunto? Porque la tierra prometida es el destino. Y vamos a llegar hacia la tierra prometida, y para poder llegar a la tierra prometida necesitamos avanzar. Avanzar en esa dirección. Y la tierra prometida es personal. Es personal. ¿Involucra a otros? Por supuesto que sí. Pero como mi mamá decía, y siempre me repetía, cuando yo no quería ir a la iglesia, la salvación es personal. Ninguno de nosotros puede salvar a nadie. Si yo soy salvo, gloria a Dios por eso. Pero que yo sea salvo no significa que mis futuros hijos van a ser salvos. Eso es individual. Pero ese es otro tema también muy lindo y muy intenso. Seguimos con ámbito personal, guerra espiritual en el ámbito personal. Si hay algún área del fruto del Espíritu que no se está viendo reflejado en mi vida, entonces esa es un área en la que necesito experimentar libertad. Y es que en cada área en la que no somos libres o más libres, estamos cediendo al enemigo un territorio en donde puede tomar autoridad. Y ojo acá, y lo puse en negrito, es la bondad de Dios la que me lleva al arrepentimiento. Debe ser a través de la gracia. Con esto, lo que estoy queriendo decir en realidad se remite otra vez al principio que les había compartido antes. La guerra espiritual no es pelear contra demonios, es determinar la realidad de la tierra, es determinar la realidad de mi propia vida cotidiana. ¿Qué va a dominar mi vida cotidiana? ¿El cielo o las tinieblas? ¿Cómo yo voy a saber cuándo está dominando el cielo y cuándo están dominando las tinieblas? A través de lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre vivir en la verdad? Nos dice que el fruto del Espíritu es, ¿alguien se acuerda cuál es el fruto del Espíritu? ¿Quién se lo sabe de memoria? Amor, ¿No? gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Perfecto. Le faltó uno. Dominio propio. Dominio propio, también le faltó bondad. Pero todo esto es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, si yo no estoy experimentando la libertad, y estoy usando, ojo, porque estoy usando palabras súper específicas, estoy diciendo alcanzar libertad,
¿Por qué? Porque yo de verdad tenía la intención de colocar liberación en alguna parte de la presentación, pero de verdad no nos va a alcanzar. Pero cuando yo no soy libre, necesito libertad, por lo tanto necesito liberación. Liberación no es solo ser libre de demonios. Liberación es ser libre del sistema de creencias del mundo. Liberación, insisto, es ser libre del sistema de creencias del mundo. Sistema de creencias del mundo que está gobernado por las tinieblas, y que en las tinieblas, por supuesto, abundan los demonios y los espíritus malignos, y que por eso es que cuando alguien echa fuera un demonio, está echando fuera la influencia, está sacando fuera el sistema de creencias. Pero qué lástima que no podemos hablar de liberación todavía. Pero bueno, para la siguiente. Y aquí lo puse en negrita, insisto, la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Si yo digo, no, es que me falta paciencia, necesito trabajar paciencia, estoy tomándolo desde el lado equivocado, porque me estoy condenando. ¿Y quién es el que condena? ¿Qué dice la Biblia? El que condena es Satanás. El que mata y destruye. Satanás. Seguimos. Guerra en el ámbito de las relaciones. Súper temazo. Dice, el enemigo va a usar nuestra falta de libertad personal para afectar nuestra relación con Dios, primero que todo, y para separarnos de otros. Y es que cuando estamos aislados somos muchísimo menos efectivos. ¿Efectivos en qué? En traer el reino de Dios a la tierra. Nos necesitamos los unos a los otros, por lo que debemos caminar en aceptación. Pero en esta aceptación, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Porque si yo me voy a poner a aceptar a todo porque quiero ser lindo y buena persona, recordemos que quien dicta quién es bueno y quién es lo malo no somos nosotros, sino que es Dios. Hice mi examen de conducir el otro día. Fui a renovar la licencia. Mi primera licencia era sin lentes. En la segunda es con lentes. ¿Por qué les cuento de todo esto? Porque sin lentes no veía nada, nada. Y si no soy capaz de ver con mis propios sentidos, si no puedo confiar en mis propios sentidos, ¿cómo puedo determinar yo qué es lo bueno y qué es lo malo? Por eso es que la Biblia insiste, y Dios insiste, en que Él no va a llamar bueno a lo que es malo, ni malo a lo que es bueno. Y Él es súper explícito, queridos. Es súper literal. Es solo abrir la Biblia y decir, aborto malo. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el asesinato de inocentes, de la sangre inocente. Y así, miles de cosas. Ahora, ¿cómo lo llevamos al entendimiento? Esto también es un temazo que lamentablemente no nos alcanza el tiempo. Pero, por ejemplo, yo les he contado desde siempre, antes de conocer a Cristo, yo era el progre más progre de la vida. Aborto libre, matrimonio igualitario, todas las cuestiones, todas. Yo sí, amén. Y cuando llegué a la Viña, estuve en una época en la que la ley de aborto en 3 causales era proyecto de ley. Y los hermanos estaban recolectando firmas para protestar en contra de este proyecto de ley. Y yo, como estaba a favor, y como yo no quería ser hipócrita, no firmé ninguna cuestión. Y cada vez que veía a alguien que se acercaba con la lista para firmar, yo me metía entre medio de la gente para no firmar. ¿Cómo cambió mi mente? ¿Cómo cambió la forma de pensar que tenía respecto del matrimonio igualitario, con respecto del aborto y respecto a todas estas cuestiones progres? Fue solo conocer el carácter de Dios. Yo supe que Dios era bueno y que todo lo que Él había hecho era perfecto. Por lo tanto, eso no encajaba con mi idea del supuesto bien que yo pensaba que estaba haciendo. Por supuesto, gente me predicaba sobre que el aborto era malo, que Dios lo condenaba, pero nada de eso tenía sentido para mí. ¿Por qué? Porque en mi propio entendimiento esto era bueno. ¿Cómo cambió? Conociendo a Dios, conociendo el carácter y naturaleza de Dios. Solo eso logró la transformación. Conocer a Dios, eso es básicamente. Tercera y última, guerra con
o contra demonios o espíritus. Lo más entretenido. Dejé anotadito aquí algo en mis apuntes que quiero leerlo y dice, el reino o traer el reino a la tierra es súper divertido. A veces da miedo, sí, pero el miedo actúa contra la carne, no contra el espíritu. Ojo con eso. Todos nuestros temores están a nivel de la carne. ¿Y qué dice la Biblia sobre la carne? Debemos crucificarla. Debemos llevarla a Cristo. Y que debemos vivir guiados por el espíritu, no por la carne. Entonces, el miedo es súper sano, es súper natural, pero tengo que tener sabiduría respecto de qué está provocando este miedo. ¿Es el miedo a quedar en vergüenza, en ridículo? Cuando en México nos enseñaron de este tema, el profe dijo, a veces muchos de nosotros no queremos pasar a ser ministrados porque tenemos miedo de que la administración se manifieste ahí algún bicho que esté ahí medio oculto y que yo parezca ridículo por 5 minutos. Y voy a dar jugo y voy a aparecer, de verdad, voy a dar vergüenza. Por 5 minutos, que van a orar por mí. Y él dijo, y me quedó así marcado a fuego en la mente y en el corazón. Yo prefiero lucir 5 minutos como un idiota a lucir como un idiota todo el resto de mi vida porque le tuve miedo a el orgullo, a parecer un idiota. Porque justo en esa oración que iba a suceder, fui liberado de alguna influencia. Entonces, el miedo es parte de nuestro caminar, es parte de nuestra vida cotidiana, pero el miedo es un mentiroso. De verdad que nos miente, y nos miente a la cara, y lo peor de todo es que nosotros le creemos. En fin, me estoy predicando a mí mismo por si acaso, ¿eh? Dice, guerra contra demonios o contra espíritus. Ver un demonio debajo de cada arbusto o detrás de cada problema no es bíblico. La negación de su existencia y la operación de esta tampoco lo es. Y aquí lo puse con estas mismas palabras porque es lo que yo entiendo de parte de Dios respecto de la Biblia. Dice, el cristiano más penca sigue estando sentado en Cristo a la diestra del Padre en el cielo. Por lo tanto tiene más poder que cualquier cosa demoníaca. Estamos en autoridad. Tenemos autoridad. Autoridad no se trata de tener una característica como a nivel de las emociones. Es una realidad. Es lo que yo les decía. Los que están casados no es que se sientan más o menos casados un día. Están casados nomás. De la misma manera en que nosotros tenemos autoridad. Y no se trata de que si yo soy tímido, no tengo autoridad. No se trata de eso. Porque timidez no es igual a no tener autoridad. Conozco a una persona en Pichilemu, el tío Maxi. Él es el hombre más paciente que yo he visto en mi vida. Él entra nos cuentan historias de que había una vez un endemoniado en un lugar y que varias personas estuvieron orando ahí, y así personas que son súper extrovertidas y que gritaban y hacían todo el menjunje que eso suele hacer con el tema de liberación, y que el tío Maxi entraba así calladito, y lo miraba, decía, como, entraba y oraba así en silencio, bajito, y la persona ni siquiera era capaz de manifestarse. El demonio ni siquiera se manifestaba por el temor que le daba la autoridad a este hombre que es muy tímido, muy tímido. Entonces no se trata de esta idea que a veces nosotros mismos tenemos de autoridad es igual persona extrovertida que logra hablar en público, persona extrovertida que puede mover los brazos y ser súper carismático en el sentido de comunicar. No se trata de eso. Se trata de la conciencia de quiénes somos en Cristo y de qué es lo que Dios hizo en nosotros. Dice la siguiente diapositiva. La mayoría de las veces las personas somos atacadas por demonios de bajo rango para humillarnos y llevarnos a la miseria, mientras que lo demoníaco de más alto rango ataca a grupos de personas o a personas cuya influencia está sobre un grupo de personas. De cualquier cosa, de cualquier manera,
si estamos tratando con cualquier tipo de demonio, necesariamente tenemos que tener una estrategia para implementar algo celestial en su reemplazo. ¿Por qué? La Biblia nos muestra y nos enseña que cuando una persona que tenía un espíritu demoníaco, el espíritu se fue, la casa se ordenó, dice la escritura, y el demonio volvió, y como vio que la casa estaba limpia y ordenada, trajo a 7 más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sí o sí, si queremos experimentar libertad, si queremos ser libres de demonios, libres de influencias demoníacas, libres de egoísmo, de depresión y de todas estas cosas que aparecen en la Biblia, que son obras de la carne, necesariamente tengo que poner algo celestial en su reemplazo. Necesariamente tengo que poner algo celestial en su reemplazo. No basta solo con echar fuera demonios. No basta con echar fuera un espíritu de pobreza. Necesito vivir y caminar en la verdad de Dios, en lo que Dios dice de mí, en lo que Dios dice de sus hijos, de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y un tip: no nos compliquemos con los nombres de los demonios. El nombre del demonio es la asignación que tiene. Tenemos algunos nombres que están registrados en algunos textos deuterocanónicos y un poco más alejados del canon bíblico. Ahí está Mamón, Jezabel y todo esto, todas las mojojojos y las calules, ¿cómo es que dice? Pero básicamente esas, las calilas, las mojojojos y las otras caras de no sé qué. Todas son asignaciones. Todas son asignaciones. Entonces, basta con que yo sepa que es un espíritu de depresión, por ejemplo. ¿Para qué voy a pelear con el nombre? ¿Para qué me voy a preocupar con el nombre? Me concentro en reprender, pero al tiempo en el que reprendo, debo invitar al Espíritu Santo a llenar y a ser intencional en llenar este vacío con la verdad. ¿Qué es la verdad, por ejemplo, en el caso de egoísmo, solidaridad? ¿Qué es el opuesto de no sé, vanagloria, humildad? Y ser intencionales en estas cosas. Ser intencional en ser humilde, ser intencional en examinar el corazón, ser intencional en ir, pedir una hora de consejería con algún líder, rendir cuentas. Estuve repasando las clases el otro día y me acordaba de rendir cuentas y me fui a mirar la clase de rendir cuentas que tuvimos con Felipe Vega en ese momento y me acuerdo de todas las situaciones y escuchaba las situaciones de vuelta y todos nuestros conflictos con el rendir cuentas tenían que ver simplemente con el tener una aparente tranquilidad y calma hacia las personas y que todos sabemos que es falso. Todos sabemos que las redes sociales muestran solo la cara bonita. Todos lo sabemos. Pero aún así, en nuestro corazón seguimos queriendo las cosas falsas que nos muestran. ¿Por qué? Porque el problema del corazón no es intelectual. El problema del hombre es el corazón. Y nuestro problema es que tú y yo más que todos, necesitamos a Jesús. Y lo necesitamos con urgencia. Necesitamos a Jesús en nuestra vida cotidiana. Todo el día, a cada rato, a cada hora, necesitamos a Jesús. Sin Jesús, nada de esto tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Porque la Biblia dice que en el cielo van a haber construcciones de oro, mar de cristal y las calles de oro y las construcciones que tienen piedras de no sé qué, bla, bla. Pero los musulmanes hoy tienen templos así. Y yo no quiero estar en el cielo por los templos y por las calles de oro y el mar de cristal. Yo quiero ir al cielo porque ahí está Jesús, en carne. Porque a todo esto, cuando la Biblia dice, y con esto cierro, con esta bomba cierro, la Biblia dice que Jesús ascendió al cielo, en la carne. ¿En dónde está Jesús? ¿El cuerpo de Jesús? ¿En el cielo? Ahí al lado de Júpiter. No. ¿Dónde está? No tengo idea.
pero la realidad espiritual es física también. El cielo es físico. Lo vamos a ver. La Biblia dice que nuestros ojos van a ver al Rey venir. ¿Cómo? No tengo idea. De verdad que no tengo idea, pero la Biblia dice que nuestros ojos lo van a ver. Los ojos de una generación lo van a ver así con sus propios ojos. Si nosotros estamos vivos todavía para cuando Cristo venga, lo vamos a ver con nuestros ojos. Y si no estamos vivos, nuestros ojos vamos a ser resucitados y lo vamos a ver también en gloria. Pero, no sé ustedes, pero ver a Jesús así con mis propios ojos debe ser algo increíble. Y con eso termino de hablar porque me fui en una volada extraña. Preguntas, dudas, comentarios, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece todo esto? Es muy hereje lo que estoy diciendo, es muy extraño. Insisto, me hubiese encantado tomar un poquitito de liberación y del Ministerio de la Liberación, pero no nos da tiempo. Así que me comprometo que en el siguiente Cultura de Reino que hagamos, sea donde sea que esté, sea que sean donde lo hagamos, Liberación, Ministerio de Liberación va a estar incluido en ese curso. Mirza. Hola a todos. Quiero compartir un testimonio antes de que termine la clase. Yo he tenido varias luchas espirituales, así, pero muy fuertes, pero en sueños. Bueno, algunos saben, y a Alex, por ejemplo, le conté de que me muevo mucho en este tema de los sueños. El Señor me habla mucho en sueños. Yo todos los días sueño. Es como me comunico mucho con el Señor. No todos mis sueños son de Dios, pero tengo muchos sueños y ahí el Señor me ministra harto. Y bueno, he tenido como 3 luchas espirituales, pero la última, como la que más recuerdo, que fue como súper fuerte, fue hace como 3 meses más o menos. Y me acuerdo que llegó algo, era como, yo no lo podía ver, no sé, era como una fuerza, era algo invisible, era como una, no sé cómo se puede decir, una fuerza, una entidad, no sé, pero yo no lo podía ver, pero tenía mucha fuerza y yo peleé contra eso. Pero yo experimenté, como decías tú, todo eso que carnalmente experimentamos, el miedo, el temor, lo experimenté, pero sí, muy potente. Pero cuando yo empecé a clamar a Cristo, fue ahí como que tomé autoridad. Y me acuerdo que mis 2 armas fueron eso, fue el nombre de Cristo y la sangre, su sangre. Empecé a clamar la sangre de Cristo y yo peleaba con eso, fue como una pelea así como de cuerpo a cuerpo, porque yo recuerdo que como que eso me quería pegar y yo también empezamos como a pelear. Fue una guerra así, pero muy, muy fuerte. Y yo, esas 2 palabras, fue lo único que yo dije, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo y el nombre de Jesús fueron lo único, así, yo repetía todo el rato, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Y de repente fue como que ya tomé a eso, lo tomé con la mano y abrí, me acuerdo, una puerta corrediza que tengo aquí en mi pieza, lo tomé y lo eché para afuera. Y fue así, pero con tanta autoridad que lo tomé con mi mano y lo tomé para afuera y lo eché y se fue. Pero fue algo así como muy, muy, muy fuerte porque yo desperté y estaba así como, wow, como muy, como que yo realmente había peleado con eso y estaba muy agitada y era así como muy fuerte. Y bueno, para hacer como un paréntesis, bueno, a nosotros el Señor nos liberó de una magia negra que, bueno, yo le conté a Alex y algunos saben que parte de mi testimonio fue una liberación, una sanidad que el Señor hizo con nosotros de magia negra, que a nosotros nos hicieron a nuestra familia. Y también el Señor a mí me sanó de una crisis de ansiedad, pero así muy fuerte, una crisis de ansiedad terrible, que yo tenía tanto temor que sentía que me iba a morir. Y Jesús vino una noche y fue una sanidad, pero tan sobrenatural, porque yo vi a Jesús y yo me postré mi cabeza, me tendí y puse mi cabeza encima de las piernas de él y él me acariciaba y me decía que él estaba en control de todo. Y después cuando yo desperté al otro día, él me recitó completo el Salmo 23 y él me dijo que yo estaba segura con él. Y esa crisis de ansiedad se fue, nunca más volvió. Pero quería compartir esto porque como les digo, no sé si esto es un don de los sueños, no sé, pero me muevo mucho en el área de los sueños y tuve una pelea, ya, bueno, 2 ya he tenido. La primera vez también me acuerdo que luché con algo y el Señor me mostró qué era. Yo pude reconocer lo que era, qué espíritu era.
pero wow, todo esto es para la gloria del Señor y yo, si yo hubiese sido yo Mirza, no habría podido. Netamente es para la gloria del Señor y fue Jesús, nada más que eso. Así que eso les quería compartir. Amén. Sí, qué tremendo testimonio, Mirza. Y cuando nos ponemos a contar testimonios de esto, nos ponemos bien carismáticos, todos, porque todos hemos tenido alguna experiencia así. Les cuento una cortita. En el verano estaba en Pichilemu, en esta escuela de discipulado que les contaba que estuve, y como por 2 semanas, Tupuy y Parejo, todas las noches, les prometo, todas las noches, 3 de la mañana, yo despertaba gritando, en el nombre de Jesús, fuera, no sé qué cosa. A veces despertaba hablando en lenguas, ni siquiera, gritando, así, desesperado. Mis compañeros de habitación, éramos 7 personas en la misma habitación, estaban todos súper cabreados porque 3 de la mañana despertaba a alguien, yo, gritando como un maniático, por 2 semanas. El primer día es como ya nos preocupamos, el segundo día también, ¿qué pasará? Pero después del tercer día, cuando ya no podéis dormir, algo está sucediendo. Y yo sabía que no era yo, porque cuando uno mete las patas, cuando uno está en pecado, uno sabe y que Dios te avisa para que enmiende. Yo estaba 100% seguro de que yo no había metido las patas, que yo no había abierto ninguna puerta de nada, que no había falta de perdón, que no había nada, y que no era yo. Cuento largo corto, pasaron las semanas y uno de nuestros estudiantes nos confesó que él había tenido un intento de suicidio y que tenía pensamientos suicidas. Y que hubo un día, una noche, en la que él intentó suicidarse en la base, y que lo único que lo detuvo fue que 5 metros más allá, a las 3 de la mañana, yo me paré a gritar, dormido, sin saber nada, y él se asustó de mi grito y de que yo estaba aprendiendo quizás qué cosa, y eso lo detuvo de matarse. Entonces, cuando él confesó esto, hicimos todo el trabajo de restauración, por supuesto, oramos, hicimos todo lo que la normativa dice que debe hacerse en estos casos, pero yo entendía que en el momento en el que estaba sucediendo todo esto, nadie entendía, yo no entendía absolutamente nada, ninguno de mis compañeros sabía nada, pero cuando este chico dijo, yo me detuvo porque Alex, dormido, se puso a gritar, en sueños, en un idioma raro que yo ni conocí, tuve miedo, tuve temor de Dios y no lo hice. Entonces, igual que Mirza, yo sé que no fui yo, porque yo estaba durmiendo, agotadísimo, no quería ni siquiera despertar porque llevaba varios días teniendo estas mismas opresiones, estas mismas cosas. Es como, después de todo el trabajo que se hace cotidiano, que en la noche más encima no puedas descansar, es agotador. Entonces, evidentemente no fui yo, evidentemente solo fui utilizado por Dios para traer sanidad y libertad a este chico, y gloria a Dios porque eso sucede con nosotros. Juan Carlos había levantado la mano. Hoy, siendo muy sincero, la verdad, si me hubieras dicho, hubiera sabido que esto era el tema de guerra espiritual, quizás no lo hubiera tomado. De verdad, estoy muy sorprendido, inclusive un poco afectado porque he sentido que hay cosas, bueno, independiente de todos los testimonios que uno tiene, que vienen a mi mente y me refrescan la memoria con respecto a las cosas que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de nuestra familia en esta área. Lo sorprendente y lo literal de tus comentarios, créeme que has predicado hoy día. Y te quiero agradecer. No sé si comparten todo esto, el grupo que está acá, pero realmente ha sido una tremenda bendición escucharte hoy día, de verdad. Te agradezco mucho, Alex. Te conozco y la verdad es que te agradezco mucho. Nada más, eso. Muchas gracias. De verdad, para mí, yo solo comparto lo que me apasiona, de verdad me encanta hablar de Jesús, paso todo el día hablando de Jesús,
cuando me junto con mis amigos, la Pile es testigo, la Elisa, Connie, todos los con los que en algún momento me he sentado a hablar, no podemos no hablar de lo que Dios nos ha mostrado, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que solo es gracias al Señor. Y créanme, por favor, que cuando les digo que no hay nada en mí que me haga ser así, que no sea Dios, de verdad, es solo el Espíritu Santo. Solo, y no quiero parecer súper espiritual porque no lo soy, pero es solo tener la convicción de que Jesús está en mi vida, que me transformó por completo, y eso no es distinto de ninguno de nosotros. Todos nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos la misma capacidad de recibir dones. Todos jugamos en el equipo de Dios. Todos, 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 todos. Tal vez yo tengo hoy la posibilidad de predicarles a ustedes, pero créanme que a mí me encantaría que todos nosotros aquí presentes estuviéramos enseñando en algún momento. Todos. Amén. Y ese es mi corazón. Por eso, por ejemplo, las clases de Biblia, siempre se invita a alguien a enseñar, tenga o no tenga las mejores habilidades, o puede que esté creciendo recién o descubriendo sus dones. Yo sé que a veces es difícil escuchar a alguien que necesita un poco más de preparación, no sé si académica es la palabra, pero sí de estructura de clase, por ejemplo. Sé que es difícil, pero ¿cómo hacer que mejore si no es practicándolo? Entonces, eso, gracias Juan Carlos por tus palabras. No sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Dale nomás, Elisa. Yo quiero, bueno, yo creo que la vida normal del cristiano es la vida de Jesús, lo que Jesús hizo, ¿cierto? Vivir en lo sobrenatural, vivir echando fuera demonios, haciendo milagros, viendo la gloria de Dios manifestada, viendo el reino venir, trayendo libertad, trayendo sanidad. Es la vida normal que nosotros debiéramos tener, vivir en lo sobrenatural, porque nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos espíritu, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como decías tú, todos los dones y todos los talentos y todas las operaciones del Espíritu. Entonces, debiera ser para nosotros normal vivir en esta sobrenaturalidad. La vida normal del cristiano es la vida que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra y hizo todo lo que hizo, ¿cierto? Y nos deja a nosotros con esta misma autoridad, con este mismo poder y autoridad delegado de parte de Él. Es la vida normal que debiéramos nosotros experimentar y crecer en este conocimiento y atrevernos a ser como Jesús, atrevernos y creer realmente que somos el cuerpo de Cristo, somos sus manos, sus ojos, sus pies, aquí está el cuerpo espiritual de Cristo somos nosotros. Eso quería decir, y Alex, gracias, y el jueves rematamos, que está muy interesante. Ay, eso. Gracias, Elisa. No sé si alguien más tiene algún comentario, nos quedan solo 6 minutos para cerrar la clase. Yo tengo una Si no duda. podemos... Dale nomás, Connie. Mira, era más que nada como, la verdad yo nunca he hecho una liberación a otra persona, aunque sé que es algo que todos tenemos que hacer. Y si nos pudieses contar cortito, así como en qué uno tiene que estar como preparado, cómo hacerlo, porque igual no sé si llegar y hacerlo nomás, ¿cachai? O si hay que hacerlo en privado, como lineamiento así como cortito. Súper. Lineamientos de Ministerio de Liberación. Ojo, porque quiero ser intencional con esto. Liberación experimentamos todos. Manifestación de demonios, no. A lo que llamamos manifestación de demonios lo asociamos con el Ministerio de Liberación. Pero liberación, todos los cristianos experimentan liberación. Todos. No hay ninguno que no haya experimentado liberación alguna vez. Lo que puede ser que no sea tan consciente es que hemos expulsado espíritus de nuestras vidas. Por ejemplo, me acuerdo que una vez fui a que oraran por mí, oró Franklin, me acuerdo, y yo comencé a sentir una pena así extraña en mi pecho y empecé a llorar feo. Pero yo sabía que no era yo, porque yo no tenía pena. Era solo esta sensación de llanto descontrolable, que no era convicción de pecado tampoco, sino que era un espíritu. Y era un espíritu de culpa.
Y Franklin oró, y la oración de Franklin fue: en el nombre de Jesús, tu espíritu de culpa te va fuera y sin escándalo. Es así. Y se fue. Y ya no tenía más ganas de llorar. Y eso fue toda mi liberación de demonios. Nada más que eso. ¿Cómo lo hacemos en la viña? ¿Cómo lo practicamos? Esto depende, por supuesto, de la normativa que tiene cada iglesia, de la forma, de la estructura y todo lo demás. Para nosotros como Viña Puerto Montt y como Viña en general, nosotros ministramos a la persona, no ministramos al demonio. Por lo tanto, tratamos de resguardar la integridad de la persona. Si la persona va a empezar a manifestarse, nosotros lo que podemos hacer es detenernos, llevarnos una salita aparte y orar aparte. ¿Por qué? Porque no queremos exponer. ¿Por qué no queremos exponer? No es que no queramos que las personas sepan que hacemos liberación. Lo que queremos evitar es que la persona se sienta avergonzada. Como el pastor se reía, él, medio en broma, medio en serio, decía el domingo, invitaba a que reciban administración, y él dijo: estoy seguro que el primero que pase adelante, dijo, no me acuerdo de las palabras textuales, pero fue como: todos se van a dar cuenta de que en alguna de estas 3 áreas que él mencionó estaba ahí a un problema. Y todos nos reímos, fue súper gracioso, pero la verdad de las cosas es que lo que nos detiene para recibir ministración es el qué dirán. Es el: yo soy líder, ¿cómo voy a tener este problema? Y nosotros también pecamos de copuchentos al revés, y decimos: hoy pasó esta persona justo en este tema de este en particular, entonces probablemente tenga ahí una situación que resolver, y nuestra mente se va así por todos los lados, por todos los recovecos. Entonces, como iglesia, nuestra política interna, más que así como que exista un decreto que diga como aquí se hace así. No, es como la política es honrar a la persona, respetar la dignidad de la persona. Si vemos que una manifestación empieza fea, nos vamos a detener y vamos a respetar la integridad y vamos a llevarlo a un lugar aparte. Ahora, ¿cuándo ministrar y cuándo no ministrar liberación? No siempre. No todas las personas endemoniadas necesitan ser liberadas. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Otro tip: la ministración es manifestación del amor de Dios por la persona. Me tocó en una ocasión, vi a un chico en el centro de rehabilitación en México que estaba empezando a manifestar demonios. Yo justo estaba orando por ahí al lado, parece que estaba orando por él, no me acuerdo. Pero el punto está en que yo llegué a orar por él y él empezó a manifestarse. Feo, a gritar así, todo el escándalo. Y lo que yo sentí de parte de Dios orar, tenía que solamente con reafirmar su condición de hijo amado de Dios. Nada más que eso. No eché fuera ni un demonio, no declaré ninguna cosa, nada. Mi oración era: Dios te ama, Él está interesado por ti, eres importante para Dios, eres importante. Y lo repetí muchas veces: eres importante para Dios, eres importante para Dios. Y él así, y yo al ladito: eres importante para Dios. Y él en un momento cachó la onda y fue como, ok, cayó al piso, tuvo convicción de pecado, pero mi acción fue orar lo que Dios me estaba pidiendo orar. Nada más que eso. Nada más que eso. Insisto, mi oración fue: eres amado por el Padre, eres amado por el Padre. Nada más que eso. Nada más que eso. Otro chico, también del centro de rehabilitación, estábamos orando, y es el video que les mostré a varios. Estaba orando después de un bautismo, y piso, cayó. Yo seguí orando, y él, cuando estaba en el piso, empezó así a retorcerse. Feo. Y orábamos con mis compañeros, y ahí estábamos reprendiendo espíritus. Y en el momento en el que él empezó a poner los ojos en blanco y todo, insisto, otra vez, todo el show. Pero en un momento hubo un quiebre, el espíritu se fue, él reaccionó, abrió los ojos, se puso de pie y ni siquiera se acordaba de lo que había pasado. Ni siquiera sabía por qué estaba en el piso. ¿A qué voy con esto? A que cada una de las formas de orar por liberación es distinta. No hay un paso 1, paso 2, paso 3.
no es pasa, primero tiene que orar esto, después tiene que orar esto otro. No, hay ciertos parámetros, como bien decía Mirza, fundamental, orar en el nombre de Jesús, cubrirse con la sangre de Cristo, que básicamente es entender que tú eres salvo y que no hay nada que pueda tocarte porque estás en autoridad, porque la autoridad la ganaste, no es que la ganaste, es que te la dio Jesús a través del morir en la cruz. Entonces no hay un método específico. Hay unos ciertos parámetros que nosotros seguimos, pero que, insisto, no se trata de un manual de como paso 1, paso 2, paso 3. Hay ciertas características que podemos ir repitiendo, pero que lo vamos a revisar en el siguiente curso de Cultura de Reino cuando veamos Ministerio de Liberación. Ahora, si quieres información específica, yo te recomiendo 2 libros. El primero, uno de Randy Clark, que se llama... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Si me das un minutito. Se llama Guía Bíblica para la Liberación, de Randy Clark. Se los muestro al tiro. Ese es el libro. La guía práctica para la liberación. Es de, insisto, Randy Clark. Y el segundo libro que te recomiendo es este. Manual de entrenamiento para ministerios de Randy Clark también. ¿Por qué los recomiendo? Porque yo los leí los dos, y los dos son muy, muy, muy buenos, muy prácticos, y todo lo que sabe Randy Clark de liberación y de mundo espiritual lo aprendió de John Wimber. Y para quienes no sepan, John Wimber es el fundador de La Viña. Así que es sanito, es acotado en lo práctico, es teólogo, pero también práctico, es súper, súper, súper recomendable. En fin, muchas, muchas gracias a todos por participar en la sesión de hoy. Les envío ahora en un ratito más el formulario para que lo puedan completar durante la semana. Quienes me deban formularios por atrás, a su ritmo, con calma. Adrianita y yo vamos a estar esta semana entregándole la retroalimentación de todo lo que está entregado, ¿ya? Eso, que el Señor los bendiga mucho, que tengan una linda, linda semana, y nos vemos el domingo, el miércoles o el domingo o la siguiente sesión, cuando Dios ahí lo diga. Que estén muy bien, que tengan buena noche. Chao, Alice, gracias por las clases. Gracias, estaban muy Alex. buenas. Gracias a todos. Tremenda clase.